Todos buscamos lo mismo, ¿verdad? Vivir más tiempo y sobre todo vivir bien. Pero con tanta información, tantas dietas de moda y consejos que se contradicen, es fácil perderse. Uno ya no sabe a qué carta quedarse. Pero, ¿y si la clave no estuviera en un laboratorio súper avanzado ni en una pastilla milagrosa? ¿Y si estuviera escondida, a plena vista, en pequeños rincones del mundo donde la gente parece que se olvida de envejecer? Pues esos sitios existen. Y hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las zonas azules. Todo empezó a principios de los 2000. Un equipo de investigadores, con el periodista Dan Buettner a la cabeza, cogió un mapa y empezó a marcar unas zonas muy concretas con un rotulador azul. Eran lugares donde la gente vivía mucho, mucho más de lo normal. Y así, de una forma tan simple, nació el término zonas azules. Piénsalo, son sitios donde cumplir 100 años no es una noticia increíble, sino algo casi habitual. Y lo más importante no es solo que viven más años, es que los viven mejor, con una vitalidad y una salud que ya quisiéramos muchos, hasta el final de sus días. Al final, identificaron 5 lugares clave, repartidos por todo el globo, desde las montañas de Cerdeña en Italia a las islas de Okinawa en Japón e Ikaria en Grecia, e incluso una comunidad de adventistas en California y la península de Nicoya en Costa Rica, tan distintos entre sí. La pregunta era inevitable: ¿qué demonios tienen en común todos estos sitios? Pues la respuesta no estaba en la genética, al menos no del todo, sino en su forma de vida. Los investigadores consiguieron destilar 9 factores comunes, 9 pilares que compartían todos ellos. Lo llamaron el Power Nine. Y aquí viene lo interesante. Fijaos bien, solo un par de estos puntos tienen que ver directamente con la dieta. Solo un par. El resto va de otra cosa, de moverse de forma natural, sin ir al gimnasio, simplemente cuidando el huerto o caminando, de tener un propósito, un ikigai, como le dicen en Okinawa, que te haga saltar de la cama, de saber cómo desconectar del estrés y algo fundamental, la conexión social, la familia, los amigos, la comunidad, tener una tribu que te apoya y comparte tus hábitos. Es un enfoque mucho más holístico. Y bueno, estudiar todo esto es más importante que nunca. Algunos demógrafos ya están diciendo cosas como esta, que el bebé que llegará a vivir 200 años ya está entre nosotros. Sea cierto o no, está claro que entender cómo vivir más y mejor es el gran reto de nuestro tiempo. Pero justo cuando pensábamos que teníamos la fórmula, la historia da un giro un poco amargo, porque estos paraísos de la longevidad, estos ecosistemas culturales tan delicados, se están enfrentando a un enemigo implacable: la vida moderna. Este ejemplo de Nicoya en Costa Rica lo deja clarísimo. Su dieta tradicional, basada en frijoles, calabaza y maíz, se está viendo arrollada por la llegada de cadenas de comida rápida, alimentos procesados y bebidas azucaradas. Lo que tardó siglos en construirse, la globalización amenaza con destruirlo en una sola generación. El miedo real es que los hijos de estos centenarios ya no lo sean. Hasta ahora, la historia parece de película, ¿no? Unos oasis de salud amenazados por el mundo moderno. Pero, ¿y si la historia no fuera tan perfecta? Algunos científicos han empezado a levantar la mano, a hacer preguntas un poco incómodas y a señalar algunas grietas en este relato. Así que vamos a hacer una pausa. Vamos a ponernos el gorro de detective y analizar las críticas. ¿Es el fenómeno de las zonas azules una realidad científica sólida o hay algo de mito, de una historia muy bien contada? Primera crítica, y es de peso: la fiabilidad de los datos. Pensemos que sitios como Cerdeña o Okinawa han sido históricamente regiones bastante pobres y sus registros de nacimientos pues no eran precisamente un ejemplo de precisión. Esto deja la puerta abierta a que algunas edades estén un poco infladas, ya sea por un simple error o porque, oye, ser el más viejo del pueblo da cierto prestigio. Y para que veamos que esto no es una tontería, mirad este dato. En 2010, en Japón, saltó un escándalo tremendo. El gobierno descubrió que estaba pagando pensiones a más de 200.000 supuestos centenarios, que en realidad llevaban años fallecidos. Un ejemplo brutal de lo fácil que es que los registros oficiales no reflejen la realidad. Segunda crítica. ¿Y la genética qué? A ver, 3 de las 5 zonas azules son islas, es decir, lugares con una poza genética bastante aislada. Varios estudios sugieren que la longevidad extrema tiende a darse en las mismas familias. Así que quizás, más que el estilo de vida, lo que de verdad cuenta para llegar a los 100 es haber tenido la suerte de nacer en la familia adecuada. Una especie de lotería genética. Y la tercera crítica es la que acusa de cherry picking, vamos, de elegir solo los datos que encajan con la historia que quieres contar. El caso de Hong Kong es paradigmático. Tiene una de las esperanzas de vida más altas del planeta, pero al mismo tiempo es uno de los lugares donde más carne se consume. Como esto no cuadra con la narrativa de la dieta vegetal, pues simplemente no se menciona. Esto huele un poco a sesgo.
Pero la crítica más potente, la que de verdad hace temblar los cimientos del relato, podría ser esta. La historia oficial es que en Nicoya viven tanto por su dieta vegetal, baja en grasas, etc. Pues bien, una revisión científica analizó lo que comen de verdad, y el resultado fue justo el contrario. Consumen más proteína animal, más grasas saturadas y más colesterol que la media de Costa Rica. Ojo, esto no prueba que esa dieta sea la causa, pero dinamita por completo la narrativa oficial. Vale. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo el concepto de las zonas azules a la basura? Bueno, un momento, no vayamos tan rápido. Y aquí está, para mí, la clave de todo. Puede que la historia de las zonas azules, el relato, sea una simplificación, una narrativa muy atractiva, sí, pero con datos que no son perfectos. Sin embargo, los principios que hay detrás, los del Power 9, moverse más, comer más plantas, bajar el estrés y sobre todo conectar con los demás, esos principios están más que respaldados por la ciencia. Al final, el verdadero tesoro de esta idea no está en intentar mudarse a una isla griega para vivir como ellos. Está en adaptar esos principios universales a nuestra propia vida, aquí y ahora. Y podemos empezar con cosas pequeñas, de verdad. Un paseo de 15 minutos al día, poner un poco más de verdura en el plato, quedar con un amigo para hacer ejercicio, obligarse a desconectar del móvil un rato cada día y, fundamental, buscar maneras de conectar con la gente de nuestro alrededor. Quizás el gran legado de las zonas azules no es un mapa del tesoro que nos lleva a lugares mágicos. Quizás es un espejo que nos recuerda que una vida larga y feliz no se encuentra, se construye. Se construye con cada pequeña decisión que tomamos, día a día. Y la pregunta que nos queda en el aire es, ¿cuál va a ser la primera que tomemos nosotros?